Recording in progress. Hola, muy buenas tardes a todos, amigos de nuestro canal de YouTube y también de nuestra página de Facebook. Hoy vamos a exponer un tema muy importante como lo es el uso de estas dos moléculas fascinantes como lo son la empaglifosina y la dapaglifosina. Ellas son fundamentales, vitales en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Actualmente, independientemente del estado de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y voy a aclarar esto porque me han hecho algunas preguntas en nuestro canal acerca de qué significa FEBI, 40%, 50%. Y bueno, vamos a tratar de aclarar esta duda a medida que avancemos en nuestra discusión. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ok, en pacientes que tienen corazón débil, eso se extrae ese dato por medio de la realización de un ecocardiograma, es el estudio más práctico que tenemos los cardiólogos. En base a ese ecocardiograma, que valora qué por ciento de sangre bombea ese corazón expulsa por minuto. Por cada latido, hay una variable que se llama fracción de expulsión. En general, los pacientes que tienen una fracción de expulsión deprimida son aquellos que tienen un por ciento de expulsión menor al 40%. Y esos pacientes son los que más se mueren del corazón. Y por eso, desde hace muchos años, se han venido desarrollando diferentes moléculas que son para disminuir esa mortalidad. Y así fue como se incluyó en el tratamiento para estos pacientes el captopril, el enalapril, va por los 80. Después, al final de los 90, se incluyó la espionlactona con esteroides orales y también en la década del 2000 los betabloqueadores con bisoprolol, metoprolol, carvedilol. Y digo esto porque esto ha sido a lo largo de los años un desarrollo continuo buscando medicamentos que disminuyan la mortalidad de esta enfermedad, que disminuya los ingresos hospitalarios por esta enfermedad. Fíjense que es tan importante que al diagnóstico de esta enfermedad para un paciente es posible que el 50% de ellos fallezcan a los 5 años. Es decir, de 150 pueden morir en 5 años o de 10, 5, si quieren verlo desde otro punto de vista cuantitativo, estadísticamente hablando. De 100 pacientes que ingresan, 25 de ellos van a volver a ingresar al hospital en el primer mes y el otro 25% tal vez en el próximo año vuelvan a reingresar. De modo que esta enfermedad, una vez que se le diagnostica a alguien, tiene grandes probabilidades de empeorar, de recurrir con ingresos y empeoramiento, y por eso la mortalidad es tan elevada. De un afán, por supuesto, de todas las sociedades internacionales de cardiología, de buscar medicamentos que provoquen una disminución de estas complicaciones. Y así han venido avanzando los estudios diferentes por a lo largo de los años. Hasta el año 2014 fue el último, digamos, momento cúspide de la cardiología, cuando se incluyó en el armamento de tratamiento el sacubitril/valsartán con el estudio Paradigm HF, en el cual los pacientes ya se les siente intolerante a enalapril y a otros que estaban con ARA2, como el sartán, por ejemplo. Se les cambió a un medicamento que tiene valsartán con sacubitril. Y se vio que el dar este medicamento en vez de los otros, ya sea el IECA, enalapril, por ejemplo, o ARA2, mejoraba la mortalidad un 20%, también muerte súbita y regreso hospitalario. Y es por eso que en el año 2014 se viene planteando de que los pacientes que toman un IECA o un ARA2 deberían cambiarse de estos medicamentos a tomar sacubitril/valsartán por el extra que este medicamento le ofrece a los pacientes que tienen una fracción de eyección menos de 40%. Y ahí nos quedamos en stand-by y aparentemente no hubo nada hasta el año 2019. Y digo eso porque no es del todo cierto. En el año 2015, de un estudio llamado el EMPA-REG Outcome, que este estudio fue fascinante. Fue hecho con una molécula nueva, de unos grupos farmacológicos nuevos, indicados para el control de diabetes. Le llamamos actualmente los SGLT2, ¿ok? Por sus siglas en inglés. Y esta molécula, en primer lugar, tenía que probar que era segura en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, en general,
La mayoría tienen problemas cardíacos. De 100 diabéticos, 75 pueden tener un infarto o morirse del corazón. De 100 diabéticos, hasta 40 de ellos podrían terminar con insuficiencia cardíaca. La diabetes incrementa el riesgo de padecer del corazón, como la insuficiencia cardíaca, hasta un 40%. Es alto, el doble de riesgo de las personas. Entonces, y además, tener infarto. Y ya se había tenido anteriormente mala experiencia con otros medicamentos para control de azúcar, que incrementaban los infartos en los pacientes y también la aparición de insuficiencia cardíaca. Por eso es que cada vez que se inventa o se descubre un nuevo medicamento propuesto para el control del azúcar, debe demostrar que es seguro en pacientes cardiópatas, que no aumenta la mortalidad, ¿ok? Que no aumentan las complicaciones. Entonces, quiero ver cómo oculto esto y no sé cómo ocultarlo. Se hizo un estudio llamado EMPA-REC-AOCON, el cual se le dio empagliflozina de 10 o 25 miligramos al grupo activo de tratamiento, con vista a valorar si este medicamento disminuye la muerte de las causas cardiovasculares, infarto no fatal y ACV no fatal. Y también se vio como punto secundario del estudio si esto disminuye los ingresos por alguien inestable. Se evaluaron más o menos 7.000 pacientes y se le dio seguimiento al estudio. Yo sé que acá me ven muchas personas que no son médicos y por eso no estoy haciendo un énfasis en valores estadísticos, pero y cuando hablo de porcentaje lo trato de ejemplificar de otra manera más sencilla para que sea comprensible, ¿ok? Los médicos en general que me han visto pueden buscar acá abajo la bibliografía como tal, descargar este estudio y analizarlo más profundamente. Entonces, ¿quién controla el estudio? El grupo que tomó la empagliflozina versus el grupo que no tomó empagliflozina. En primer lugar, que lo siguiente, sorpresivamente, en el grupo que tomó empagliflozina se obtuvo una disminución de muerte cardiovascular, esto está en inglés, cardiovascular death, de hasta un 38%. Eso fue un hito, un descubrimiento violento, único, porque les comento, los medicamentos que utilizan para controlar a los pacientes diabéticos no disminuyen infarto, no disminuyen infarto. La metformina, tal vez al utilizarla desde el inicio en un paciente diabético, se diagnostica. A largo plazo, después de años, en el estudio UKPDS encontró que sí disminuían los riesgos cardiovasculares, pero los demás no, la mayoría son neutros, no empeoran ni mejoran el riesgo cardiovascular, a pesar del control de diabetes. Irónico, ¿no? Pensamos que muchas veces controlando el azúcar nos morimos menos del corazón, pero ningún fármaco ha logrado eso. Hasta ahora que empezó, descubrió en el año 90, en el año 2015. Y bueno, no disminuyó de forma significativa ni los infartos ni los PCV, pero sí la muerte cardiovascular. Y eso fue importante. Y otro hallazgo que fue el que realmente revolucionó el estudio de la insuficiencia cardíaca fue que en los pacientes que tomaban, diabéticos, por supuesto, esta pastilla, la empagliflozina, estoy loco por disminuir esto, no sé cómo desaparecerlo. ¿Ok? Hubo una reducción de la aparición de insuficiencia cardíaca nueva hasta un 35%. Sorpresivo. Les comento, los pacientes diabéticos tienen riesgo de desarrollar con los años insuficiencia cardíaca. Y acá se encontró que sorpresivamente los que tomaron esta pastilla no desarrollaron esa enfermedad que debían de desarrollar. ¿Cómo fue eso? ¿Será casualidad? ¿Cómo fue? Este hallazgo sorpresivo, que no era parte de los objetivos del estudio, originó una serie de hipótesis y dio idea o pie a nuevos estudios enfocados en una población ya diagnosticada con insuficiencia cardíaca, para comprobar que realmente estos medicamentos servían para pacientes con falla cardíaca. Sin embargo, este estudio, el EMPA-REC, sirvió para que en el año 2016 la Guía Europea de Insuficiencia Cardíaca dijera que la empagliflozina debería ser considerada en pacientes con diabetes tipo 2 para prevenir o demorar la aparición de nueva insuficiencia cardíaca y prolongar la vida. ¿Ok? Entonces, importante eso. En el año 2021, ya le estoy adelantando antes, estos fármacos, los TGTL2, la canaglifosina, la empaglifosina, DAPA y otros más, son recomendados en pacientes diabéticos tipo 2 de alto riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Qué significa eso? Un diabético de más de años de evolución, un diabético hipertenso, un diabético
con obesidad, con dislipidemia. Un diabético que tenga más trastornos, más factores de riesgo, se considera un paciente diabético de alto riesgo cardiovascular. O sea, esos pacientes que tienen diabetes y alto riesgo cardiovascular están predispuestos normalmente a tener un infarto, a morirse el corazón o a tener falla cardíaca. Entonces, con vista a disminuir esa probabilidad, en base a ese estudio, el EMPA-REC, se recomiendan actualmente estas moléculas en pacientes diabéticos de alto riesgo. ¿Ok? Es importante eso. Entonces, bueno, por eso, no, para ustedes, los que no están viendo, no puedo dejar de plantear que los STL2, la vía real, ya sabemos que todos deben de utilizarla en todos los pacientes diabéticos para disminuir el riesgo de falla cardíaca, disfunción cardíaca, que es lo mismo, sinónimo, y la muerte cardiovascular. Los SGLT2, amigos, son, en inglés les decía, sodium glucosa, bueno, es un bloqueador de receptores de glucosa y sodio a nivel renal. ¿Qué significa eso? Le explico rápidamente y fácilmente. Este dibujo simplifica la nefrona, es la unidad funcional de los riñones, de nuestros riñones. Tiene diferentes partes musculares, ¿ok? Y ellos, bueno, para no explicar, no enredarlos mucho, te puedo decir que el riñón tiene una capacidad de reabsorber el azúcar que se va por la orina. En un diabético, por ejemplo, cuando el azúcar está alta, más de 250 miligramos en sangre, empieza a escaparse por la orina la glucosa. Y si ese riñón está bueno, funcionando bien, debe absorber esa glucosa para que no se vaya por la orina. Cuando está en alta el azúcar en sangre, se filtra más glucosa por la orina y es incapaz el riñón de reabsorber y se va el azúcar. Y el azúcar jala sodio, Na, el signo. Y también, ¿qué es el sodio? Agua. Entonces, por eso es el diabético mal controlado se pone flaco, orina mucho y se deshidrata y le da sed, porque está perdiendo agua y azúcar por la orina. Entonces, estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Para ayudar a controlar el azúcar en los pacientes diabéticos, que es donde inicialmente se inventaron para ellos, ¿no? Posiblemente van al riñón, a la parte proximal del tubo contorneado proximal, el primer segmento, y bloquean esa bomba que es la encargada de reabsorber sodio y glucosa, a reintegrarlo al cuerpo, y lo que hace es bloquear eso, simplemente deja que se vaya. Entonces el diabético va a perder más glucosa por la orina, sodio también y agua. Por eso que estos medicamentos pueden provocar aumento de diuresis, aumento de excreción de orina, pérdida un poco del sodio, pérdida más de glucosa, y en los pacientes puede darle poca sed, en algunos hasta bajar un poquito la presión arterial, unos 4 milímetros de mercurio, 5 tal vez en algunos pacientes. Y por eso le aconsejo a los pacientes que toman estos medicamentos que deben de tomar más agua. Y bueno, ese es el mecanismo por el cual controlan el azúcar, pero no es el mecanismo realmente que explica las bondades que tienen estos medicamentos en prevención de muerte cardiovascular y falla cardíaca. ¿Qué tiene que ver el riñón con el corazón? En general les comento, el riñón y el corazón van de la mano. Si nuestros riñones empeoran su función, el corazón empeora. Si el corazón empeora, empeoran los riñones. Hay un síndrome que se llama cardiorenal y una relación súper directa entre ambos órganos. Entonces, en cierta forma, también se ha visto que estos medicamentos lentecen la progresión del daño renal que tienen los diabéticos, los hipertensos. Ya se sabe que estos medicamentos hacen que la curva de empeoramiento de la función renal de los pacientes de alto riesgo renal que tienen daño en los riñones, insuficiencia renal como tal, estos medicamentos hacen que esa curva sea más plana y no llegue el paciente a diálisis ni a trasplante. Y eso es importante porque estos medicamentos son súper nuevos y están indicados para prevención de empeoramiento de la función renal. Están indicados en pacientes de alto riesgo diabéticos para evitar que tengan infarto, que se mueran del corazón. También pacientes que tienen insuficiencia cardíaca para evitar que ingresen y se empeoren. Entonces, seguimos avanzando. Una de las bondades que tienen estos medicamentos es que lo que descubrí por fin cómo era la cosa. ¿Ok? Es brindarle al corazón mayor nutriente, más energía. Te explico. ¿Cómo es que mejora estando el corazón? Un corazón normal, generalmente tiene dos fuentes de energía. Una es la oxidación de la glucosa y también de los ácidos grasos. Grasa y glucosa. De eso se alimenta. Pero sobre todo lo hace la glucosa, ¿ok? Más o menos parejo ahí. Cuando el paciente tiene un infarto, tiene isquemia, y se alimenta más de la glucosa. Y sin embargo, la glucosa no es un buen metabolito para alimentar al corazón, les comento. No aporta mucha energía. Entonces el corazón por eso no está eficiente. Está deficiente en un paciente isquémico o infartado, un corazón que aparte está dañado por el infarto, no tiene buenos nutrientes, no puede captarlo. Eso le pasa al corazón isquémico. Al brindarle estos medicamentos, los SGLT2, abrimos
las fuentes de energía del corazón y él empieza a recibir nutrientes de los ácidos grasos, de las cetonas, de los derivados de proteínas. Es decir, que el corazón tiene un menú más amplio para poder alimentarse, por decirlo de una forma expresiva, y tener fuentes de energía. Y por eso el corazón de los pacientes que toman estas pastillas mejoran su función, evitan reingreso y también empeoramiento de su función. ¿Ok? Les recomiendo este artículo publicado en Jack, muy bueno, que habla sobre estas teorías de cómo los SDL2 mejoran el funcionamiento cardíaco. Sigo avanzando. Y ok. Entonces, bueno, partiendo a esto ya lo que es cardiología pura. Actualmente, bueno, desde hace muchos años, la forma más práctica que tenemos los cardiólogos de clasificar a un paciente en cuanto al grado de falla cardíaca es con el ecocardiograma. Con el eco, nosotros los pacientes le medimos paredes, volúmenes, fracción de expulsión, que es la diferencia entre el volumen del corazón cuando está estirado y la diferencia cuando el corazón bombea la sangre. Ese volumen, esa diferencia es la fracción de expulsión. Cuando el corazón se queda con un 40%, menos del 40% que bombea, está mal. Decimos que está moderadamente reducida. Cuando el corazón bombea desde un 41 a un 49%, ligeramente reducida. Y cuando bombea más del 50%, pues decimos que está preservada. Los pacientes deben de tener cansancio, fatiga, inflamación de sus piernas, edema. Le llamamos a esos signos de congestión y es lo que aquí se refiere como signos y síntomas. Y cuando tenemos dudas, sobre todo en los pacientes que tienen una buena contractilidad, deberíamos de apoyarnos de mandar biomarcadores, que son, digamos, unos estudios que se mandan en sangre. ¿No? Y ahí detectamos unas proteínas, unos derivados que se liberan por el corazón, está recibiendo estrés, que está liberando el corazón, está sufriendo. Entonces, los péptidos o biomarcadores cardíacos que se liberan en la falla cardíaca se van a liberar del corazón cuando él está sufriendo un estrés. ¿Okay? Un infarto, una crisis hipertensiva, una sobrecarga de volumen, cuando está descompensado, cuando continúa el corazón empeorando su función aún con el tratamiento. Esas sustancias se van a seguir liberando en la sangre y van a ser captadas por estudios, por exámenes, y nos va a decir, ese paciente sigue estando mal. Ese paciente tiene falla cardíaca, aunque tal vez inclusive muchos pacientes a veces no tengan síntomas tan floridos. Y por eso que a veces a los pacientes que tienen sospecha de falla cardíaca, les mandamos estos estudios, que son un poco caros en nuestros países, pero son necesarios para confirmar un diagnóstico. Muchas veces, sobre todo en nuestra experiencia, que hemos atendido más pacientes con fracción de eyección reducida. El paciente tiene inflamación de sus piernas, agua en los pulmones, pico, todos los signos y síntomas de falla cardíaca. Le hacemos un eco, encontramos que la fracción de expulsión está reducida a menos de un 40%, 30, 35%. Ya con eso basta con el diagnóstico. No hace falta realmente hacer péptidos. Se hacen con el punto de vista pronóstico, pero no es muy necesario en este caso para el diagnóstico. Y entonces aquí viene la batalla, pues. Hago la batalla porque, como ustedes saben, esto es un negocio. Entonces, cada compañía farmacológica tiene un producto y ella quiere demostrar que su producto es tan bueno como el de la competencia o es mejor, mejor dicho. Y entonces, bueno, ahí viene la competencia de la cual voy a hablar ahora, que ha sido, pues creo que bastante leal. Y en el año entonces viene el 2019, el primer estudio que dice que los que tienen dueños de la empaglifosina, de la apaglifosina. Hacen estudios DAPA-HF. Lo hacen en ancianos, en gordos, en flacos, en mujeres, con función renal ligeramente reducida, función renal normal, diferentes grupos de edades, y incluyen pacientes ya con diagnóstico de disfunción cardíaca, fracción de eyección reducida, menos de 40%, y además le hacen péptidos para demostrar que de verdad están descompensados, incluyen pacientes que han estado ingresados a los hospitales en el último año, y también diabéticos y no diabéticos. Y dicen, vamos a probar que este medicamento es efectivo en pacientes que ya tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, que son los peores, diabéticos y no diabéticos, y vamos a demostrar que esta pastilla disminuye muerte cardíaca, ingreso por falla cardíaca y empeoramiento de la falla cardíaca. Recuerden que los pacientes tenían ya diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Este estudio es con pacientes que tienen corazón dañado. Y entonces, bueno, hicieron un seguimiento medio de 18 meses, que es más o menos año y medio, ¿no? Y dieron dapaglifosina en grupo activo y en el otro grupo placebo, porque siempre se hace así los estudios de medicina en general, con otra placebo, pero es doble ciego, para demostrar que el medicamento es efectivo y que pues simplemente
también buscando los efectos adversos que pueda provocar. Y, no sé el cuento muy largo, en efecto, la pagliflozina en dosis de 10 miligramos a pacientes con insuficiencia cardíaca antecedentes disminuyó 18% muerte cardiovascular, no muy significativo. Todas las causas de muerte, 27%, sí, significativo. La fe de los pacientes era un promedio de 31%, eso es severo, 30% severo. Disminuyó el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en los que ya tenían falla cardíaca y 26% muerte cardiovascular combinado con ingreso por falla cardíaca. En resumen, favorable, buena, sirve. Y esto ocurrió así para todo el grupo de edades, independientemente del sexo y los antecedentes o no de diabetes, y también antecedentes o no de FA y disfunción o no renal. En resumen, que esta medicina, la dapagliflozina, con el estudio de DAPA-HF, demostró que la dapagliflozina debe indicarse en pacientes que tienen ya insuficiencia cardíaca con o sin diabetes, independientemente de la edad que tengan y la enfermedad, porque disminuye muerte cardiovascular y regreso hospitalario por falla cardíaca. Y la empagliflozina dijo, no me quedo atrás. En el año 2020, un año después, se publica el estudio Emperor Reduce, que es la familia de los empagliflozina, es solo Emperor, y la APA son los DAPA. Bueno, aquí la fe promedio un poquito más baja, 27%, pacientes también severos, un seguimiento más o menos igual, casi año y medio y 6 meses, 6.700 pacientes igual, fracción de edición de 40% menos, con tratamiento farmacológico previo, sí, tomaban beta bloqueadores, tomaban furosemida, IECAR, A2, el último igual que en el estudio de APA-HF, que conste, los pacientes estaban tomando medicamentos para la falla cardíaca y se le agregó este medicamento extra. Y bueno, en resumen, también este fármaco, la empagliflozina, demostró disminuir mortalidad cardiovascular e ingresos por falla cardíaca hasta un 25% y también los ingresos primero y recurrentes un 30%. Un éxito. Los dos medicamentos, tanto la dapagliflozina como la empagliflozina, no hay duda, están indicados en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con o sin diabetes, no importa, para disminuir muerte cardiovascular y reingreso hospitalario. Recuerden que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen alta probabilidad de reingresar el primer mes, 25%, y también el próximo año. O sea, dárselo debe ser así, y aún más obligatorio pacientes que ya ingresaron, por supuesto. Y en este estudio, en el EMPA, con la empagliflozina, en Emperor Reducer, hubo una línea para valorar cómo se comportaba el función renal. Y se vio que en el grupo que tomó empagliflozina, la curva de declinación o de empeoramiento de la función renal de estos pacientes cayó menos abrupta que en los pacientes que no tomaron la medicina. Entonces, en resumen, tomar empagliflozina en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, sé que esos riñones de nuestros pacientes demoran más tiempo de empeorarse, porque desgraciadamente eso ocurre en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. La función renal va deprimiéndose con el tiempo. O sea, es lo que se llama síndrome cardiorrenal. Y por eso es obligatorio que los cardiólogos nos preocupemos siempre, conociendo a nuestros pacientes, por los riñones de nuestros pacientes. ¿Ok? Fundamental. Resumiendo, pues con el estudio de Emperor Reduce, la empagliflozina encontró lo siguiente: una reacción de muerte cardiovascular, ingresos por insuficiencia cardíaca hasta un 25% y 30% del evento combinado de primero y ingreso recurrente por falla cardíaca. Y además que la curva de declinación de la función renal fue 4 veces menos. Entonces, seguimos. Pregunta. Entonces, ok, ¿será que como estos medicamentos explicamos que tienen un efecto a nivel renal donde hacen que se vaya sodio y agua por la orina más y glucosa? ¿Será que ese efecto que tiene en cierta forma diurético va a favorecer más a pacientes que se han descompensado el corazón con retención de agua que aquellos que no? De cierta forma, es verdad. Los pacientes que están peor, pues se benefician. Pero también los pacientes que no han estado ingresados con descompensaciones recientes, también tienen beneficio. Y este fue un subestudio que se hizo para valorar esa teoría, si solo era importante o solo servía en pacientes que han tenido una reciente sobrecarga de volumen. Así se le llama a este término de cuando un paciente se descompensa. Y entonces no, se demuestra que en ambos grupos de pacientes, tanto aquellos que no han tenido una descompensación reciente por falla cardíaca, el grupo que tomó empagliflozina, la descompensación hubo menos eventos de ingresos hospitalarios comparativamente con el grupo que no tomó el medicamento. Y eso fue así, tanto en pacientes que no habían tenido descompensaciones previas
como aquellos que han tenido un ingreso reciente por falla cardíaca descompensada, con retención de líquido, por supuesto. Y también, igual, disminuir los reingresos. Hay que aclarar que ha habido dudas a veces si este medicamento nuevo es capaz de continuar disminuyendo los regresos hospitalarios en aquellos pacientes que están tomando Sacubitril/Valsartán. Y lo aclaro y lo voy a hacer énfasis. Me incomoda. He visto pacientes, no de Nicaragua, de todos lados del mundo, que me han escrito, y que los médicos, cuando le prescriben a los pacientes Sacubitril/Valsartán, creen que le están dando la última maravilla del mundo. Y que ya con eso los pacientes están bien. Y se quedan, le dan ya sea Vimada o Entresto, que así como se llama, a nivel de marketing, con tal vez carvedilol y muerto, se acabó, llegan, no le dan espinolactona, que es parte del tratamiento para falla cardíaca, y tampoco le dan estos medicamentos, creyendo que el paciente está bien. Falso. Los pacientes que aunque estén tomando Sacubitril/Valsartán arriba de ya lo otro, del otro fármaco, deben de tomar también este medicamento, porque igual, vean, si lo toman, van a tener menos ingresos hospitalarios por falla cardíaca y menos muerte y menos mortalidad cardiovascular. Estas curvas que estamos viendo en diferentes fármacos tienen que ver con el mismo estudio, son del mismo estudio, el mismo estudio en Pero Reduce. Lo que en este caso están extrayendo los pacientes que estaban tomando Sacubitril/Valsartán del estudio y ellos están viendo cómo se comportó los que tomaron empagliflozina, ¿ok? Y en ambos, tanto los que tomaron como no tomaban Sacubitril/Valsartán, en ambos fue mejor en aquellos pacientes que tomaron el medicamento, se descompensaron menos. Entonces, sí deben darse agregados Sacubitril/Valsartán. Y también se están tomando espinolactona, igual, les comento, espinolactona o la esplerone son medicamentos que disminuyen hasta un 30% de mortalidad cardiovascular en pacientes que tienen fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca severa. El problema es que ellos pueden aumentar el potasio un poco en los pacientes y eleva un poco la creatinina, parte que pueden causar un poco de pérdida de mucho sodio. Entonces, puede ser que algunos tengan dudas, tengan temor y creer que el paciente se va a deshidratar, va a hacer hipovolemia, va a subir el potasio. Todo lo contrario, más bien estos medicamentos, tanto la EMPA como la DAPA, protegen a los pacientes de que hagan hipercalemia, que sube el potasio, mejora la función renal. Y ese mejoramiento de la función de los riñones de los pacientes evita los trastornos iónicos que hemos estado mencionando que pueden ser graves en los pacientes. Se puede y se debe agregar perfectamente. Y esto es, digamos, beneficioso en pacientes que no han tomado antes fármacos de este tipo, de spironolactona, por ejemplo, que lo están tomando. Y inclusive la tasa de descontinuación del espionactona es más baja cuando toman empagliflozina que al no tomarla. O sea, podría tener un cierto efecto protector de complicaciones inducidas por los espionactonas, ¿ok? Que puede darlo, sobre todo en pacientes diabéticos que tienen un filtrado glomerular menos de 45. Sí, la espionactona puede dar más hipercalemia, claro que sí. Y bueno, con estos estudios, tanto el Emperor Reduces, que fue con empagliflozina, y como los DAPA-HF, que fue con dapagliflozina, no hay más remedio que la sociedad internacional, en este caso la europea, plantee que tanto la dapagliflozina como la empagliflozina son recomendadas para pacientes que tienen fracción de eyección reducida por eco, o sea, menos de 40% de FEBI, para disminuir riesgos de ingresos y muerte. Nivel de evidencia 1, indicación objetiva, estudios randomizados, obligados que plantean eso, universales, y en la comunidad científica está de acuerdo completamente que este medicamento es beneficioso y por lo tanto debe ser de uso obligatorio. Eso es lo que significa 1A, en resumen. ¿Ok? Y así pues, por supuesto, los IECA como enalapril, los betabloqueadores como el carvedilol, los peonlactonas como los bloqueadores de receptores mineralocorticoides, eso es lo que significa estas iniciales, ¿ok? Y bueno, en el caso de Sacubitril/Valsartán, como fue un estudio nada más, ok, el Paradigm, nivel de evidencia 1B, porque solo un estudio que tiene. Y bueno, resumiendo, tanto la guía europea como la americana se han puesto de acuerdo y plantean que cuando uno diagnostica a un paciente que tiene falla cardíaca y su eco dice que la fracción de eyección es menos del 40%, hay que darle los 4 pilares del tratamiento de forma obligatoria a los pacientes, ya sea un IECA o el ARNI, beta bloqueadores como carvedilol, lactona y también de entrada un SGLT2 ¿qué dosis? 10 miligramos 10 miligramos diarios, que es la dosis de la EMPA y la dapagliflozina. Y también igual la americana, no se queda atrás y plantea lo mismo. Entonces, para terminar,
esta introducción. Repito, como comencé. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cuyo ecocardiograma encuentra una fracción de eyección reducida, menos de 40%, tienen un peor pronóstico que el resto de los pacientes, con ingresos hospitalarios recurrentes y frecuentes en el primer mes y el primer año. Hay una lucha por todos los médicos que atendemos estas enfermedades de que nuestros pacientes no se descompensen, no regresen y mejoren su calidad de vida lo más posible. Y eso solo va a ser posible si yo logro darle a estos pacientes los 4 pilares básicos del tratamiento. Económicamente hablando, los IECA son más baratos en el April, hay muchos estudios que muestran su utilidad, pero ellos al final, desgraciadamente, solo disminuyen mortalidad un 10%. Los ARA2, los ECA 15%, ARA2 un 10%. Y Secuitil Valsartán un 20% extra. Entonces, por eso es preferible, pero es más caro. Y en la práctica, que es lo que han visto todos los estudios que han hecho análisis epidemiológicos en diferentes países, que no lo mandan los médicos porque la gente no puede comprarlo. Solo un 20% de pacientes que tienen fracción de eyección reducida están tomando Secuitil-Valsartán. El resto toma un IECA o un ARA2. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las dosis que mandan los médicos son muy bajas. Y este es otro punto que hay que discutir en otras charlas o en el mismo canal. Ya tenemos charlas sobre eso. Es importante brindar el medicamento, pero hay que tratar de llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente. Pero bueno, entre no darlo y darlo, es mejor aunque sea darlo, aunque sea un poquito, sí, verdad. Segundo eslabón, en el año 99 se descubrió la espironolactona con ácido Rales, disminuyó un 30% de mortalidad, 35% de regreso, un paciente que tiene fracción de eyección reducida, menos del 35%. Importantísimo, buenísima, muy noble espironolactona, problema que puede subir potasio, sobre todo en pacientes diabéticos que tienen difusión renal, pero es una bendición y hay que darle. En la década de 2000, los beta-bloqueadores, carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, salen a la luz como una maravilla del mundo porque disminuyen el remodelado cardíaco, hacen que el corazón se ponga más chiquito, que recupere su tamaño, que mejore contractilidad, la capacidad física de los pacientes mejora, su calidad de vida también, disminuye las arritmias, disminuye la muerte súbita, fascinante. El problema, solo el 50% de los pacientes que tienen falla cardíaca, fracción de ejecución reducida, toman una dosis promedio de 50% de estos medicamentos, que tiene una evidencia increíble. Claro. Y bueno, lo último, los STL2, donde sobresalen Empadapa y sotagliflozina, con más estudios cardiovasculares y menos complicaciones. Dosis es fácil, es una vez al día, solamente 10 miligramos, generalmente se manda con el almuerzo para que sea mejor tolerado. Y estos son los 4 medicamentos, cuatro grupos farmacológicos que son la piedra angular del tratamiento actual para pacientes que tienen falla cardíaca. Si los logramos dar a todos ellos en la dosis máxima, excelente. Vamos a prolongar la vida de nuestros pacientes 8.10-12 años, con menos ingresos y mejor calidad de vida. Y mejor vida, claro que sí. Y solo si hacemos eso, vamos a lograr disminuir esos ingresos y muerte. Entonces, aquellos que me han preguntado en mi canal sobre esto, sí son una maravilla. Yo, en la segunda parte de este video, vamos a colgar cómo es que se tratan los pacientes, cómo es que se dan de forma escalonada estos medicamentos o si se dan de una sola vez, cómo hago para que mi paciente los tolere, ¿okay? ¿Cómo hago para romper esa brecha? ¿Cómo hago para romper ese estancamiento terapéutico que tenemos muchos médicos que no damos a los pacientes los 4 medicamentos a dosis máxima? ¿Qué hago para vencer eso? ¿Cómo hago para darle a mi paciente el máximo beneficio? Espero que la charla les haya gustado, les hayan comprendido sobre todo y bueno, espero que a través de los mensajes me compartan sus dudas y yo siempre estaré dispuesto a respondérselas. Muchas gracias por el apoyo, compartan el video, me gusta. He tenido problemas con otras redes, les cuento que me hackearon mi red de Facebook, que es muy amplia, pero bueno, ojalá hayan comentado esto y me la puedan regresar. Pero si no, aquí vamos a estar siempre en YouTube combatiendo por acá la ignorancia de la medicina y ayudando a nuestros pacientes a que cada vez comprendan mejor sus enfermedades, para que tomen mejor cada día las medicinas, conciencia y comprendan cuáles son sus beneficios. Muchas gracias, se despide usted, el doctor Hurtado, cardiólogo. Muy buenas noches. Gracias.